Javier Herrera Valles, es excomisionado de la Policía Federal. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Joely. A la orden. Sí, fíjese que leí una entrevista muy interesante que le hicieron en el diario El País de España acerca de, evidentemente, su trayectoria, la situación que lo llevó incluso a estar detenido, y quisiera que nos compartiera aquí en Mega Noticias TVC brevemente esa parte de la historia antes de entrar a fondo respecto a García Luna y, por supuesto, el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Muy bien, Joely. Bueno, pues yo tenía yo soy policía federal de carrera, tenía 31 años en el 2008, cuando pues ahora sí tenía un año la famosa guerra contra la delincuencia organizada, que era pues una farsa, como ya nos queda muy claro ahorita, después de todos los acontecimientos que ha pasado. En ese tiempo, pues ahora sí, yo le quise alertar al presidente Felipe Calderón de lo que estaba sucediendo, creyendo que no tenía conocimiento de esta situación, y se me complicó la existencia. Terminaron con mi carrera de 31 años, fui a dar a prisión por esos hechos, y bueno, pues ahorita se está dando, es una realidad ya verificada, que lo que realmente estaba haciendo García Luna y su gente durante todo el sexenio, y bueno, pues desgraciadamente permeó a todo el sexenio pasado, el Enrique Peña Nieto, y pues se llegó tomó la decisión el presidente López Obrador de desaparecer la Policía Federal como tal y crear la Guardia Nacional, desgraciadamente por todos los antecedentes que ya traía de corrupción. ¿Y cómo lee el momento en el que está atravesando en este momento Genaro García Luna ante tribunales estadounidenses? ¿Cómo lo lee allá en términos de justicia y cómo lo lee en territorio mexicano? Bueno, yo creo que el más sorprendido que haya sido detenido en Estados Unidos fue precisamente él, Genaro García Luna, y su gente, porque si de algo estaban seguros era que tenían amigos en Estados Unidos. Yo creo que tenía más desconfianza que fueran a iniciarle un proceso penal aquí en México, y bueno, pues se lo vinieron haciendo allá. Desgraciadamente para él, porque pues los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, solamente que tenga pruebas concretas hace este tipo de señalamientos. Él pensaba que lo estaba engañando a las autoridades porque tenía muchas amistades, pero realmente lo estaban utilizando. Él no lo consideró de esa manera, lo estaban utilizando, y bueno, pues ahí está en el banquillo de los acusados, y pues si no se pone listo y delata a sus cómplices, entre ellos a Calderón, va a pasar toda su vida en prisión. ¿Usted está seguro que Felipe Calderón, que el expresidente, fue su cómplice? Sí, definitivamente. Un presidente que ahora sí lo defendió a capa y espada, a pesar de haber tenido señalamientos de gente muy cercana a él, gente como Manuel Espino, mi general Tomás Ángeles de Aguajare, como subsecretario de la Defensa, que se lo advirtió. Y bueno, pues el más visible fui yo, porque a final de cuentas yo tuve que salir a los medios para salvar mi vida. Cuando supe que él estaba enterado de la primera carta que le mandé al presidente Calderón, tuve que salir a los medios para hacer los señalamientos públicos, si no, ahorita no estaríamos platicando definitivamente. Claro, usted ya pasó una etapa terrible en su vida personal, pero también en su vida laboral, y para sostener que el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario pues eran cómplices, debe de tener pruebas. ¿Cuáles son las claves de esas pruebas que podría tener acceso ya el gobierno estadounidense? Bueno, por sentido común ahorita nosotros, o sea, en ese tiempo yo le advertí al presidente de los ilícitos, de las situaciones de hechos posiblemente constitutivos de delito. Yo no lo podía señalar directamente, efectivamente, como usted lo dice, porque no tenía las pruebas, tenía los antecedentes de su gente que había estado inmiscuido en una serie de ilícitos durante el paso por la AFI. Al momento en que llegan aquí, pues era muy evidente la protección que se hacía a un cartel, el ataque
que se hacía a los demás, la vigilancia de la policía de caminos, que la retiraron de las carreteras federales, que causó muchos problemas. Y bueno, pues había evidencias muy serias de lo que estaba pasando. Ahorita, ya después de la detención del 19 de noviembre, nos hemos enterado de las pruebas tan sólidas que tienen, y bueno, los señalamientos que se tenían de aquí en México desde el 2001, que ya estaba siendo investigado, pues determinan que efectivamente se prueba que es un hecho, que estaban inmiscuidos en la delincuencia organizada, que tenían su propio cartel, porque no nada más protegían, sino que negociaban, hacían transacciones con droga para su beneficio personal. Entonces no nada más era una protección institucional como autoridades del gobierno federal, sino que ya ellos manejaban su propia droga, la droga que le quitaban a los carteles antagónicos al cartel de Sinaloa. Y pues definitivamente todo eso se lo van a demostrar, y tengo entendido que ya le han dado mucha de la información que tienen para que sepa, que tenga la seguridad de que va en serio y que tienen elementos para enjuiciarlo y dejarlo de por vida en la cárcel. ¿Quiénes más? Y ya tiene pues ya salieron inmiscuidos oficialmente Ramón Eduardo Pequeño García, uno de los lugartenientes de Genaro García Luna, y el más cercano, que es Luis Cárdenas Palomino, que definitivamente lo vienen siguiendo, vienen siendo compinches desde el CISEN y el paso por la Agencia Federal de Investigaciones, y pues todo el sexenio en la Policía Federal Preventiva y Policía Federal. ¿Hasta dónde entraron los tentáculos del crimen organizado y del narcotráfico? Me refiero a si hay también diputados, senadores, otros miembros del gabinete, otros expresidentes que hubieran estado en la nómina, presuntamente, del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Bueno, pues ahora sí ya han salido por ahí nombres de expresidentes que también han dado protección a estos carteles. En ese tiempo el cartel de Sinaloa, que era la federación, bueno, pues estaba conformada también por los hermanos Beltrán Leiva, que ese fue, yo creo, ahora sí el parteaguas del problema que no tenía contemplado Genaro García Luna, porque cuando rompe el cartel de Sinaloa con los hermanos Beltrán Leiva, ahora sí tuvieron que quedarse con el cartel de Sinaloa y combatir no nada más a los demás, sino también a los Beltrán Leiva, y eso hizo que se generara una violencia extrema en el país. No se le puso atención, y bueno, no se le puso atención que esas masacres que había contra gente inocente, contra policías inclusive, acabamos de enterarnos hace un poco tiempo, yo estaba privado de mi libertad cuando mataron a 12 elementos de la Policía Federal Preventiva, en donde le avisaron a Ramón Eduardo Pequeño García y a Luis Cárdenas Palomino que los tenían detenidos, y los dejaron a su suerte en manos de la delincuencia organizada para tomar como pretexto y pues presentar toda la fuerza contra el cartel de Michoacán en ese tiempo, que estaba más fuerte. Entonces todo esto permeó porque pues los buenos elementos empezaron a darse cuenta que no iban a poder hacer un trabajo honesto si no acataban las instrucciones de estas gentes que eran corruptas, y obviamente se fueron por la parte fácil, los que se quedaron en la Policía Federal y que querían destacar de alguna manera. Permeó la corrupción en gran parte de los elementos. Hay muy buenos elementos, definitivamente. Yo no quiero ahora sí dejar de conocer y reconocer a buenos elementos que han aguantado hasta la fecha, pero pues ahora sí
el que transeaba era el que tenía mejores oportunidades. Y sí. Al momento de que mataban uno de nuestros elementos, yo lo dije en las dos cartas, las muertes de nuestros elementos no las investigaban, ellos se las sacaban de la manera más fácil, en donde la justificaban de que de lo más segura es que estuvieran metidos en malos pasos y era un ajuste de cuentas. Y desgraciadamente eso no era verdad, porque el buen policía estaba ahora sí entre la espada y la pared. Si no colaboraban, pues eran sujetos de agresión por la delincuencia organizada. Entonces, y si actuaban tenían alguna agresión por parte de la delincuencia, pues no eran motivo de que tuvieran el apoyo de sus superiores, y eso es un gran error. Excomisionado, todas las policías del mundo. Perdón, sí, la escucho. ¿Usted teme por su vida? ¿Se siente seguro aún compartiendo toda esta información que, como bien comenta, ya la había compartido con el expresidente, incluso con algunos exlegisladores? Después de todo lo que ha pasado en su vida, ¿hoy se siente seguro, resguardado, respaldado por el Estado, a prueba incluso de cualquier ataque? No, Yoli, definitivamente. Ahora menos que nunca, porque hay mucha gente suelta del cartel de Genaro García, inclusive Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, que son prófugos de la justicia. Está Francisco Javier Garza Palacios, Facundo Rosas, o sea, toda esa gente, Benito Roa, Espinosa de Benito, o sea, son muchísima la gente que tiene muchas cosas que pagar. Entonces realmente son un peligro que yo pensaría que tendrían que estar pensando mejor en qué manera salir adelante. Pero hay otra cosa, hay mucha gente todavía adentro, que es lo que también me preocupa. Está de director de la Policía Federal Ministerial Antonio Pérez García, que es uno de los 12 apóstoles, de la gente que pagó muchísimo dinero para ingresar a la Policía Federal Preventiva, que reprobó los exámenes de control de confianza, pero pues realmente los metieron, querían que yo firmara cartas responsivas para su reingreso, y ahí está él, y está Arismendi, Martín Arismendi, también ahí en la Policía Federal. Y hay mucha gente también todavía en la Guardia Nacional. Definitivamente no estoy tranquilo, porque no le mentiría. No están las condiciones, hay mucha gente todavía afuera cometiendo ilícitos y adentro de las instituciones. Es Javier Herrera, excomisionado de la Policía Federal. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Muy amable, gracias. Hasta luego.